Es como una catequesis que quiere darnos Mateo sobre lo que el pecado hace en la vida de la persona que deja que el pecado se anide, que deja que el pecado se quede, que deja convivir el pecado en su vida. Hay unos detalles importantes que siempre son muy ricos recordarlos. Lo primero que nos recuerda este pasaje, igual que Marcos nos lo recuerda, es dónde viven, dónde vivían estos endemoniados. Nos dice que vivían, Marcos todavía es más contundente, en los sepulcros, entre los sepulcros. Esta es la primera gran enseñanza y ojalá nos entrara del corazón. El pecado nos hace vivir en sepulcros porque el pecado es muerte. Siempre es muerte. Tarde o temprano llega a que se nos pegue en la cara la muerte, que es el pecado. A veces hasta pensamos que no nos vamos a librar de esa muerte, ¿verdad? Sin dictar, ¿cómo se llama? Sin ser yo juez, pensando en todos estos casos que hemos visto de corrupción y demás. Y cuántas veces uno, bueno, yo, no puedo hablar por usted, piensa de alguna manera que su pecado no va a quedar en evidencia para con Dios. Yo no me he robado 78,000 millones, pero yo también soy corrupto. Es decir, todo pecador, hay algo de corrupción en el corazón, porque la corrupción del corazón consiste en que uno, como ahorita vamos a ver, pues se aleja de Dios y opta por el pecado. Bueno, estos hombres vivían entre los sepulcros. El pecado es muerte, muerte, muerte que a veces se nos pega en la cara y a veces se nos pega tan fuerte que uno siente que ya no puede hacer mucho sin pagar altos precios, ¿verdad? Aquel pecado que ya cuando me doy cuenta me hace adicto a una circunstancia, aquel pecado que ya cuando me doy cuenta me tiene en la cárcel, cuando me doy cuenta ya se destruyó mi matrimonio, cuando ya me doy cuenta se acabó el negocio, pero siempre, siempre sepulcro. Yo entiendo la lógica de los mausoleos, el arte que hay detrás de estas tumbas tan bonitas, ¿verdad? Ustedes no sé si han ido al cementerio obrero o ¿verdad? Qué cosa más lindísima. Si yo entiendo que entre más fifirisnais eran las familias y cosas de mármol y qué esculturas más lindas hay. Y entiendo que si económicamente lo permite es como una forma de amor a los deudos, ¿verdad? A los fieles difuntos que tenemos allí. Yo lo entiendo, pero hay una lógica espiritual que es la misma, es decir, saber cuál es el pecado, reconocer cuál es el pecado, saber que es tumba, saber que es sepulcro, pero preferimos mejor a ese sepulcro pintarlo, echarle pintura blanca como las tumbas antes del 2 de noviembre, descuidadas todo el año, pero antitos del 2 de noviembre bien pintadas. Y preferimos ¿cómo se llama? A la tumba, ponerle una escultura de mármol para que se vea más linda. Jesús lo sabía y en otro lugar le dice a los fariseos, sepulcros, y pues la tumba será muy linda. Y podemos pintar el pecado del color que usted quiera y ponerle la escultura de mármol traído de Florencia, de San Carlos, no, ¿verdad? Pero sigue siendo muerte. Sigue siendo muerte. Y bueno, la buena noticia es que Jesús tiene vida para esa muerte. Tiene vida para esa muerte. La segunda cosa que hace el pecado es, o por lo menos lo podemos ver un poquito aquí en el texto. Yo sé que es una idea que ya he repetido, pero de verdad es que hay que repetirla constantemente porque es la lógica que tiene
Nuestra voluntad siempre va a tender hacia el bien. Entonces el pecado, para que yo lo opte, se me tiene que disfrazar de bien. Me tiene que dar un bien. El pecado me da a mí un bien. Pequeñito, adictivo. O sea, el pecado se tiene que disfrazar de bien. Porque si no, entonces nosotros en nuestro sano juicio no optaríamos por el pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué nos enseña este texto? Que tenemos que estar dispuestos a renunciar al bien que me da el pecado para aceptar la salvación en Jesucristo. Que yo, mientras no esté dispuesto a renunciar al bien que me da a mí el licor, que me da a mí el chisme, es que bien, es que uno siente es que hasta que uno se siente famoso sabiendo la vida de todo el mundo, ¿verdad? Vi un meme que decía, en su pueblo son chismosos. Imagínense que ya se saben los chismes que van a salir la próxima semana, decía, ¿verdad? Y es que uno tiene que renunciar al bien que le da el placer. Por ejemplo, aquel que está casado, que tiene su vida familiar y tiene un amante o un amante, no va a renunciar a ese bien, no va a convertirse hasta que renuncie a ese bien. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque miren, los demonios se van en los cerdos. Los cerdos, una piara, en otra traducción dice una legión, ¿verdad? 2000 soldados, era una legión. Entonces una legión, una piara. Dice, y se tiraron al acantilado. Esto se ve que es una zona pagana, Gadara, la parte pagana del mar de Galilea, por muchos motivos. Primero porque los judíos no comen cerdo, y entonces si no comen cerdo, ¿para qué iban a tener cerdos cuidando? Pero vean la lógica, vienen, van a avisar lo que sucede en el pueblo y regresan los del pueblo, ¿y qué le piden? Oye, ¿qué le pidieron a Jesús? Que se fuera. Es decir, les importaba más los cerdos que Jesús. Jesús tenía la salvación sobre aquel demonio que los tenía atemorizados, mas ellos preferían los cerdos. Digámoslo con fuerza. Cada vez que usted y que yo preferimos el pecado, le decimos a Jesús: lárgate de mi vida. Porque si te quedas, voy a perder estos cerdos que me tienen entretenido, estos cerdos que me tienen en esta amistad tan jugosa que le estoy sacando, este negocio, estos cerdos de esta adicción que tengo, estos cerdos de estos chismes que me llegan, estos cerdos. Miren, tenían a Cristo que tenía el poder sobre el demonio y tenían unos cerdos, se perdieron. A propósito de la petición de ellos mismos, ni siquiera fue que Jesús hizo un cerdicidio, ¿verdad? Sino que ellos pidieron que los echaran y los echó ahí y se tiraron al acantilado. Dice que nadie pasaba por ese lugar porque los endemoniados le tenían miedo a los endemoniados. Bueno, vino alguien que era más poderoso que ellos y lo salvó, mas aquel pueblo prefirió optar por los cerdos que por Jesús. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Dice, vea, le voy a decir literalmente. Dice, espérese a ver si enfoco. Dice, entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Señor, te suplico que te vayas de mi familia. Señor, te suplico que te vayas de mi vida. ¿Ustedes saben lo que llegar a decir eso?
¿Por qué? Porque pensaron que Jesús era una amenaza. Claro que Jesús es una amenaza. Una amenaza de todo aquello que no te va a hacer feliz y de todo aquello que te hace esclavo. Pero si estás de parte del lado donde, de lo que te hace esclavo, entonces vas a ver a Jesús como una amenaza. El texto de este encuentro en Guedara a mí siempre me ha encantado porque el texto anterior está, que no lo hemos leído, donde Jesús atraviesa el mar, que lo leímos en domingo, pero el Evangelio de Marcos, y que casito se hunde la barca y todo esto que le tocó vivir a los discípulos con Jesús. Atravesaron el mar de Galilea, llegaron al otro lado, a Guedara, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo Jesús en Guedara? ¿Qué era tan importante que Jesús tenía que ir a Guedara que casito se mueren los discípulos en media tempestad? Llegó, liberó a los endemoniados y se fue. Y eso para mí es muy buena noticia, porque yo sé que Jesús está dispuesto a hacer la travesía más grande para que usted se libere. Si usted se libere, usted y yo, claro, yo primero, de eso endemoniado. A veces cuando pasa alguien a confesarse, antes de que se confiese, me brota así, por alguna cosa, decirle, ya que esté aquí sentado o sentada, antes de que me haya dicho ningún pecado, ya es una victoria del Espíritu Santo. Porque ya que usted haya venido hasta acá, es que Jesús ha hecho una travesía en su vida, en su mente, en su corazón, en su argumentación. Ya que usted llegara aquí antes de confesarse, ya Jesús, usted ya dialogó que si los cerdos valían la pena, que si no valían la pena, que si lo iba a volver a hacer, que si no, que si la otra persona tenía la culpa, que si yo. Ya al llegar aquí, usted antes de confesarse, ya ha habido una travesía que Jesús ha hecho por usted. Ahora viene el momento precioso donde usted pues va con la ayuda de la gracia de Dios de sacar esos demonios y se van a ir con todo y los cerdos, ojalá. ¿Acaso la travesía de la encarnación no es eso? Que Dios ha querido encarnarse para que nosotros seamos libres. No prefiramos vivir dentro de un sepulcro. Que veo que yo me lo tope usted ahí en la ferretería. ¿Y ya qué está haciendo aquí? ¿Ya qué, padre? Ando comprando una pintura y compré unas cortinas. Y usted ha visto unos cositos de esos de desodorantes. Yo en mi oficina yo tengo unos cositos de esos de que huelen rico. Y es que, ¿y para qué? Es que viera que es que quiero pintar mi tumba. Y quiero ponerle unas cortinas a mi tumba y que no huela tan feo mi tumba. Hombre, deja de decorar la tumba y mejor salir de ella. Que mandé a traer a Italia un mármol, un ángel lindísimo. No vayas a Italia, anda al sagrario y salgamos de esa tumba. Hay solución en Cristo. Lo que falta a mí, no sé a usted, lo que me falta a veces es decisión, porque solución sí hay en Cristo el Señor. Es decisión. Que esta buena noticia que el Señor nos ha regalado nos haga pensar si estoy dispuesto a suplicarle al Señor que se vaya con tal de aprovecharme de unos chanchillos, de unos cerdillos. Qué cosas de la vida. Nunca haber algo que esté por encima de Jesús, y nuestras opciones a veces hacen que pensemos que es más importante eso que recibo, ese momentito, ese momento, esa circunstancia, esa relación. Al final Cristo el Señor nos da todo, tiene para darnos todo. Bueno, démosle gracias al Señor y que nos dé la gracia siempre de nunca acostumbrarnos a vivir en sepulcros. Nuestra vida no es un sepulcro. Él ha resucitado, ha muerto y ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.